Muy bien. Entonces, hoy vamos a concluir la serie que lleva por título La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza bendita. Así es que vamos a manejar la conclusión de este tema el día de hoy. Recordemos que la cita base para la serie en general es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Así es que vamos a... Entonces, aquí voy a... Bien, entonces, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el tema de hoy con el que vamos a concluir esta serie, esta maravillosa serie, es Jesucristo reinará por la eternidad y nosotros con Él. Jesucristo reinará por la eternidad y nosotros con Él. El propósito de esta enseñanza de hoy, hermanos, es que aprendamos que cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria, Él será coronado Rey de Reyes y nosotros reinaremos con Él por la eternidad. Hay varios pasajes bíblicos que vamos a utilizar para esta prédica, o esta enseñanza del día de hoy, pero hay uno que me gustó para ponerlo como base, aunque solo una parte de este versículo vamos a utilizar. Es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Que dice así. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, contextualmente acá, el apóstol Juan está narrando la caída de la Gran Babilonia y él dice que ahí narra que 10 reyes se van a reunir y van a unir sus fuerzas junto con la bestia y van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pero ese no es el tema que vamos a ver, sino que vamos a ver por qué los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esta es la parte esencial que vamos a ver hoy. Y los que con Él están son llamados y elegidos fieles. Esos somos nosotros. Por eso el título del tema es nosotros reinaremos con nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por la eternidad. Muy bien. Hermanos, cuando Cristo sea manifestado en gloria, Él será coronado como Rey. Ya vimos que ahí en el capítulo 17, que Él, cuando llega al 17, Él ya es Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, cuando llegue ese tiempo de la manifestación gloriosa, nuestro Señor Jesucristo va a ser coronado como Rey y nosotros vamos a reinar con Él por la eternidad. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo será esto? No voy a dar tiempo, sino eventos. ¿Sí? ¿Cuándo será eso? ¿O qué evento va a ser el que marque que la coronación de nuestro Señor Jesucristo como Rey? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué evento? Bueno, Jesucristo tomará la realeza, hermanos, cuando se manifieste en gloria, que es lo que expliqué en el título. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en gloria, Él va a tomar para sí el reinado sobre todo linaje, sobre toda lengua, pueblo y nación, a quienes ha constituido reino y sacerdocio para Dios, y reinaremos con Él por la eternidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo reinará sobre toda la creación. Pues entonces aquí, para poder llegar a la coronación de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a empezar haciendo un recorrido de su sacrificio hasta
hasta llegar a la coronación. ¿Por qué? Porque así lo narra Apocalipsis. Y también voy a ir haciendo alternaciones con Salmos 24, que también el Salmo 24 habla acerca de la coronación de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Gloria. Entonces, empezamos a hacer el recorrido. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue inmolado como el Cordero Santo de Dios para redimir a mucho pueblo para Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces vino a esta tierra en el momento indicado por nuestro Señor como la imagen del Dios invisible, como la imagen visible del Dios invisible, para presentarse, hermanos y hermanas, como el Cordero sin mancha y ser sacrificado a fin de que con su sangre pudiera redimir a mucha gente y presentársela santa al Padre. Entonces aquí les voy a pedir que nos movamos por favor a Apocalipsis 5. Nosotros vamos a estar entre Apocalipsis 5 y Salmos 24 y después vamos a volver al capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces nos vamos a ir a Apocalipsis 5. Ahí entonces nos empieza a narrar el apóstol Juan lo que está viendo. Él dice de la siguiente manera, y voy a leer desde el 1 ahorita para contextualizarnos, aunque después yo voy a hacer mucha referencia a los versículos, al versículo 6 especialmente. Dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y entonces aquí a partir del 8 empiezo a esbozar desde el principio, cómo se dio el asunto. Entonces, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el 9 dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es alabado ahí en esa escena. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado. Él fue inmolado. Entonces, ¿por qué fue inmolado? ¿Para qué fue el inmolado? Pues fue inmolado como Cordero Santo para redimir mucho pueblo para Dios. Entonces empiezo con eso, ¿por qué? Porque ese pueblo que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos todos aquellos que hemos creído en su nombre, ¿verdad? Y que viviremos con Él por la eternidad. Entonces, los que están ahí, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dicen algo muy especial y dicen, digno eres. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Por ahí empieza entonces, digamos, toda la escena y todo el preparativo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo sea coronado. ¿Por qué? Porque Él tuvo que venir primero aquí a esta tierra, padecer, morir, ser sacrificado como Cordero Santo y resucitar, ¿verdad? Y después ascender al cielo. ¿Para qué? Para formar un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Para nuestro Dios. Entonces, Él fue inmolado. Ese es el primer paso. En la historia de la salvación, ese es el primer paso importante. Sabemos que en el Antiguo Testamento también hubo historia, como lo vimos el día miércoles, ¿verdad? Que todo el tema central de la Biblia es Dios salvando al hombre, ¿verdad? De la muerte eterna.
Y entonces en el Antiguo Testamento él preparó toda la escena y todo el terreno para que viniera el Mesías, y en el Nuevo Testamento él ya vino el Mesías. Entonces, lo importante aquí es que todo inicia cuando nuestro Señor Jesucristo es inmolado. ¿Por qué? Porque es a través de la fe nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo, muerto y resucitado, es que nosotros podemos y que el mundo puede acceder a ser parte de ese pueblo santo, por el cual los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están alabando al Cordero. Y le dicen, tú eres digno de abrir, de tomar el libro. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el Cordero Santo, sin mancha, para ser sacrificado, a fin de que por la fe en su sangre, nosotros y mucha gente más pudiera ser redimida y presentada santa delante del Señor. ¿Presentada como qué? Como reino y sacerdocio. Ahí en el versículo 9 dice, oiga cómo dice en el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ahí empieza, ¿sí? Ahí con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo empieza todo. ¿Por qué? Porque es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que se forma un pueblo sobre el cual nuestro Señor Jesucristo va a gobernar. Entonces usted me va a preguntar, ¿y los israelitas qué? Pues todos los israelitas también deben de creer en el Mesías, deben de creer en Jesucristo como el Mesías para formar parte del pueblo. Y eso lo explicaba yo la semana pasada, porque a veces se pregunta uno, ¿verdad? ¿Qué pasará con todas las personas que murieron y que vivieron antes de que nuestro Señor Jesucristo? Y yo les explicaba, Jesucristo es la palabra viviente de Dios, ¿sí? Porque el apóstol Juan así empieza. En el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, ¿sí? La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, estoy parafraseando. Entonces, todo aquel que le creyó a Dios en sus promesas, en el Antiguo Testamento estaba creyendo en Jesucristo. Por lo tanto, entonces son parte de todo ese pueblo que es redimido. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo tenía que haber venido a cumplir ese sacrificio para que aún los que estaban en el Antiguo Testamento pudieran tener ya asegurado el hecho de pertenecer a un pueblo santo. Entonces, el libro de Apocalipsis nos va narrando y nos dice, ya en la alabanza, nos dice que el Cordero que está ahí es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque él fue inmolado. Y ese es el primer paso. Entonces, para santificarnos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos hizo limpios de manos y puros de corazón. Es decir, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo para limpiar nuestras manos de la maldad y sacar toda impureza de nuestros corazones y transformar nuestros corazones en corazones puros. Y ahorita nos vamos a ir a Salmos 24. Como les decía, vamos a estar alternando entre Salmos 24 y Apocalipsis 5. Salmos 24 dice así. Empieza el Salmo diciendo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Sí? Esa es la introducción del Salmo. Pero oiga cómo dice en el versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el mismo salmista responde, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se están diciéndole ahí a nuestro Señor Jesucristo, digno eres tú, ¿verdad? Porque tú has sido inmolado, está incluyendo el hecho de que el hecho de ser inmolado nos ha transformado nuestros corazones de corazones impuros a corazones puros y ha limpiado nuestras manos de la maldad. Entonces, con su sacrificio nuestro Señor Jesucristo hizo que al tener fe en su sangre, la culpa de nuestros pecados, hermanos, fuese pasada por alto delante del Padre, y entonces ya nuestras manos fuesen limpias
y nuestro corazón purificado de maldad. Entonces, ¿quiénes vamos a habitar el monte santo? ¿Quiénes vamos a habitar el lugar santo del Señor? Los limpios de mano y puros de corazón. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Los que hemos sido purificados por Jesucristo, porque Él fue inmolado. Por ese sacrificio que Él hizo, ese sacrificio nos limpia de todo pecado y nos hace puros y limpios delante del Señor. Por lo tanto, entonces, como dice el salmista, nosotros ya tenemos el derecho de poder habitar el lugar santo del Señor. No porque no lo hayamos ganado, sino porque Jesucristo nos hizo el favor por su misericordia y su bondad de otorgarnos ese privilegio. Entonces, los limpios de manos y corazón puro, recibimos del Señor la bendición y la justicia de salvación. Es decir, habiendo sido purificados por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue inmolado, como dicen los que están alabando ahí en el Apocalipsis, entonces nosotros recibimos de Dios la bendición y la justicia de salvación. Ahí mismo en Salmos 24 dice así: Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Entonces, a consecuencia de que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado, nosotros fuimos hechos limpios de corazón, de manos, perdón, y purificados nuestros corazones. Por lo tanto, entonces, ya recibimos del Señor la bendición. ¿Y qué es la bendición? La justicia de salvación. Entonces, toda la gente que está ahí, en ese cuadro que está presentando el apóstol Juan, es la gente a la cual el Señor ha bendecido con la justicia de la salvación. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros, después de ser purificados, el Señor Dios Todopoderoso nos dio la gran bendición, hermanos, de recibir el título de justos delante de su presencia. Y fuimos declarados como si nunca hubiésemos pecado, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Es decir, nosotros llegamos limpios. Entonces, toda esa escena que está viendo el apóstol Juan, ahí hay gente, mucha gente, mucho pueblo que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ha sido limpiado de corazón y ha recibido de Dios la bendición de la salvación. Entonces, siendo ya justificados, Jesucristo nos hizo para el Señor un reino y sacerdocio santo. Ahí en Apocalipsis 5:10, vamos a revisar Apocalipsis 5:10. Dice la palabra del Señor. Y están alabando, ¿verdad? Desde el 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y en el 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, dice la Reina Valera, pero la original dice reino y sacerdocio santo. Es decir, es un reino de sacerdotes el que ha hecho nuestro Señor Jesucristo de nosotros para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Por eso fue que el título del mensaje es: Jesucristo reinará por la eternidad y nosotros reinaremos con él. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 10 dice: y reinaremos sobre la tierra. No quiere decir que nosotros nos vamos a poner a reinar a la par de nuestro Señor Jesucristo. No, lo que está diciendo ahí es de que Él es el rey y nosotros vamos a ser los súbditos que vamos a administrar toda la creación a las órdenes del gran rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, los estoy llevando por el recorrido porque así lo narra el libro de Apocalipsis. Hace mención al pueblo que fue formado, ¿verdad? Por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado, y ese pueblo nos ha hecho ya un reino y sacerdocio santo para Dios, que va a estar a las órdenes del gran rey, administrando la nueva creación. Entonces, hermanos, nosotros somos la generación que buscamos el rostro del Señor, porque al ser sellados como el pueblo santo de Dios, en nuestros corazones se ha impuesto la necesidad de buscar constantemente el rostro del Señor,
para entrar en estrecha comunión con Él, como lo dice Salmos 24:6. Ahí en Salmos 24:6, el salmista dice, después de decir acerca de las manos limpias, ¿sí? Y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, dice, y él recibirá la bendición del Señor y de justicia de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, al ser ya sellados y transformados con las manos limpias, entonces en nuestros corazones ha nacido la necesidad de entrar en estrecha comunión con nuestro Dios. Eso es uno de los sellos que tenemos los hijos de Dios. Y por aquí, por este lado, entonces tenemos que siempre estar pendientes de cuánta necesidad tenemos nosotros en nuestros corazones de estar entrando en comunión con el Señor a través de las disciplinas espirituales. Es decir, el que es verdaderamente hijo de Dios, el que ha sido limpiado de manos y purificado su corazón, en su corazón, hermanos, va a haber una grave necesidad. Y cuando digo grave necesidad, es una urgente necesidad de buscar entrar en una estrecha comunión con el Señor a través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, del ayuno, del estudio y lectura de la palabra, a través de la comunión de los santos y a través de la práctica activa en el evangelio, en el ministerio de la fe. Entonces, todo eso nace en un corazón que ha sido purificado y cuyas manos han sido limpiadas. Entonces, hermanos, somos esa generación. Entonces, ya constituidos como un reino y sacerdocio, con las manos limpias, con el corazón purificado y con esa necesidad de buscar a Dios, entonces nosotros ya somos de aquellos que estamos listos para presenciar la coronación del gran rey. Por eso es que ahí en el Salmo 24, despuesito, ¿sí? Despuesito que dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, empieza la coronación. ¿Y qué dice? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ahí empieza la coronación. Entonces, ya estando nosotros puros y limpios, somos arrebatados como lo que he venido enseñando en esta serie. Y entonces vamos a estar ahí ya listos para presenciar la coronación. ¿Cuándo se da esta coronación? Bueno, vamos ahí a Apocalipsis 5, versículo 7. Apocalipsis 5, 7. Dice así: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué libro es ese? Ok, para nosotros entender libro es, quizá estamos pensando en un libro, ¿verdad? Como el que nosotros normalmente vemos el día de hoy, utilizamos con dos pastas y hojas en medio. Sin embargo, no, ahí lo que es un rollo. En la antigüedad un libro era un rollo. Entonces, el rollo que tiene el padre o el que está sentado en el trono, que es el padre, en las manos, es un rollo especial. Es un libro especial, no es cualquier libro. ¿Por qué no es cualquier libro? Porque en la antigüedad, en el tiempo de que estaba Juan vivo, la práctica era que los títulos de propiedad eran rollos, ¿verdad? Que dependiendo de la importancia que tuviera la propiedad que asignaba ese título, así tenía un número de sellos. De manera tal que entre más sellos tuviese el rollo o el libro, que ellos le decían libro en aquel tiempo, era más importante, eso denotaba que era más importante la propiedad que asignaba ese título. Entonces vemos que en la práctica, los romanos, por ejemplo, cuando el título de propiedad era sobre un bien
demasiado valioso, entonces llegaba a tener 7 sellos. 7 sellos. Entonces, 7 quería decir que eso era sumamente importante. Entonces, ese rollo que está en la mano del que está sentado en el trono es el título de propiedad de la herencia de la creación. Es el título de propiedad. Entonces usted me va a decir, hermano, ¿cómo sabe ustedes? Vea una cosa. Juan sabía la importancia de ese rollo. A pesar de que a nosotros no nos da el detalle, Juan dice, si es que yo estaba viendo que no había ninguno que pudiera ser digno de abrir, de tomar el libro, ni siquiera mirarlo, mucho menos quitarle los sellos. O sea, Juan está entendiendo muy bien que ese libro que está en las manos del que está sentado en el trono es tan importante como para que el Rey de Reyes y Señor de Señores tome posesión de la creación. Si no, él no hubiera llorado. Por eso es que él llora. Porque él sabía todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Él había dado con nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban que nuestro Señor Jesucristo restableciera el reino. De hecho, el apóstol Pedro le pregunta, Señor, ¿restablecerás el reino? Y él le dice, no os toca a vosotros, ¿verdad? Y ya le empieza a dar la explicación. Entonces el apóstol Juan sabe perfectamente que ese libro que tiene, ese rollo que tiene el Padre en las manos, es importante y es crucial para que el Mesías o para que la creación fuera terminada de ser redimida, para que todas esas promesas de la redención, de la creación, se cumplieran. Entonces, por eso es que él llora. No, yo también hubiera llorado. Si hubiera oído todas las promesas y yo veo que ese rollo no hay quien lo abra, igual yo voy a llorar. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esas promesas dependía de que hubiese alguien digno de poder tomar el libro y abrir los sellos. Y entonces, ahí en el versículo 7 de Apocalipsis, vemos que después de que el apóstol Juan está llorando y no se ve a nadie, entonces en el 6 dice, y miré y vi que en el medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por él por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese es el momento cuando Jesucristo se posiciona como el rey de la creación, como el Adón de la creación. Yo explicaba esa palabra Adón, que quiere decir el propietario de la creación. ¿Sí? Él es el dueño, amo y absoluto propietario de la creación. Porque él ya tiene en sus manos el rollo. Y como dije la semana pasada, él tiene que empezar a quitar sello por sello. ¿Para qué? Para hacer una transformación completa de toda esta creación. Entonces, en el momento que él recibe del Padre, ¿verdad? O que toma del Padre el rollo, en ese momento, él se constituye como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Cordero toma entonces de la mano del Padre el título de propiedad de la herencia de la creación y él pasa a ser el dueño absoluto. Entonces, al ser el Cordero único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, él toma propiedad de la creación. Él era el único digno. No había otro. El apóstol Juan dice, yo estaba llorando porque se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿quién fuese digno? Y no había ninguno.
¿Por qué no había ninguno? Porque solamente una persona que hubiese pagado con su vida y con su sangre el precio para redimir a toda la creación, tenía derecho de hacerlo. Y era el único digno. Y en el cielo había un montón de ángeles. Estaban los seres vivientes, estaba toda la creación del cielo, los seres celestiales, pero ni uno de ellos era digno, porque ninguno de ellos había pagado con su vida para redimir al mundo. Entonces solamente el Cordero abrió, era digno de abrir, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque él se identificó plenamente con la humanidad, haciéndose pariente más cercano para así poder pagar con su vida y redimir a todo ser humano. Solo él. Nadie más se lo había podido hacer. Solamente él entregó su vida por la humanidad. Él amó tanto a la humanidad como el Padre y se despojó de su gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para poder rescatar a todo ser humano de la muerte, de la perdición eterna. Lamentablemente, no todos pusieron atención, pero para aquellos que pusimos atención, fuimos nombrados como herederos de la nueva creación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo Él era digno. Y solo Él es digno. Entonces, por eso es que Él con toda propiedad va y toma el rollo de las manos del Padre que está sentado en el trono. Él lo toma con toda propiedad y Él entonces pasa a ser el Adón, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente después que Él toma el rollo, después de que Él toma el libro, para contextualizarme como lo dice el apóstol Juan, entonces se dan varios eventos. El primer evento que se da es que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Él. ¿Sí? Se postran delante de Él y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Entonces, los 24 ancianos, ¿sí? Los 24 ancianos y aún los seres vivientes están declarando que Él es el único digno. La primera declaración. Pero después, en el versículo 11, el apóstol Juan dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar 7 cosas. 7 cosas que solo le pertenecen a un rey, a un propietario, a un dueño, a un Adón. 7 cosas. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Plenitud. Número 7 es plenitud. Entonces, el Cordero es digno de tomar la plenitud del dominio y dominio sobre la creación. Eso dicen esas 7 cosas. Él es digno. Sí. Entonces, cuando Él abre, cuando él toma el libro, entonces se da esto. Millones de millones claman a gran voz diciendo que Él es el único digno. Y también millones de millones, perdón, voy a cambiar eso. Cuando Él toma el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos claman diciendo que Él es el único digno. Y después, millones de millones declaran que Él es el único digno de recibir esas 7 cosas. De recibir la plenitud del dominio sobre la creación. Entonces, después de eso, el apóstol Juan dice, no se queda con eso, sino que después viene otro evento. Otro evento maravilloso. ¿Sí? ¿Qué dice? Y en el 13, Apocalipsis 5:13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice el apóstol Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es rey, que Jesucristo no es Dios, déjenme decirle que están equivocados. Porque Jesucristo es Dios. Ya lo vamos a ver. Pero aquí, para aquellos como los testigos de Jehová que dicen que se basan en un versículo como lo explicaba yo el día miércoles, que dicen que Jesucristo no es Dios, porque basados en un versículo de Isaías que dice que yo soy Dios y no daré mi gloria a nadie, ni mi honra a las imágenes. Ellos dicen, no, Jesucristo no es Dios por eso. Entonces déjenme decirle que si Jesucristo no fuera Dios, el primero que hubiera reprendido a toda esa multitud hubiera sido Dios. Pero no. Ahí está el Cordero, es decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea honor. Y empiezan a darle pleitesía, alabanza como rey. Entonces, Jesucristo recibe los honores de un rey. Pero oiga bien cómo dice. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Todo lo creado. Ahí es donde se cumple lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:11. Cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es en ese momento. En ese momento entonces, hasta el diablo, los demonios, los ateos, todos van a doblar su rodilla y van a confesar con su boca que Yeshua es Adonai, que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Es decir, después de que el Señor Jesucristo recibe ese rollo de la mano del Padre, lo alaban los 24 ancianos con los 4 seres vivientes, lo alaban los ángeles que están en el cielo, pero todo lo creado, dice el versículo 13, en ese momento doblan sus rodillas y confiesan que Jesucristo es el Señor. Y nosotros vamos a estar ahí. Obviamente, nuestras rodillas ya están dobladas. Y se van a seguir doblando las veces que sean necesarias y vamos a seguir confesando con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Porque lo hemos creído en nuestros corazones. Y ese día para nosotros va a ser un día glorioso porque vamos a estar cara a cara y vamos a estar viendo ahí todo lo que está sucediendo. Y vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero para aquellos que al día de hoy lo atacan, lo niegan, lo persiguen, aún los demonios, aún el enemigo, ese día va a ser un día de derrota. Va a ser un día de derrota. Porque el día de hoy persiguen a Jesucristo. Persiguen a su iglesia. Pero ese día va a ser de derrota. ¿Por qué? Porque tienen que doblar sus rodillas. Y van a confesar que Yeshua es Adonai. Es el único soberano Dios.
Y cuando digo único soberano Dios, ahorita ya lo voy a explicar. Entonces, por eso es que ahí en el Salmo 24, y yo decía, después de que nosotros somos ya declarados el pueblo de Dios, aquellos que fuimos limpios de manos y nuestros corazones purificados, entonces, después de eso, nosotros vemos las puertas eternas levantarse. ¿Qué quiere decir eso de las puertas eternas levantarse? Después entonces de la confesión de toda la creación, entonces el salmista dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Por eso fue que fui haciendo, alternando. ¿Por qué? Porque el Salmo 24 habla de la coronación del Mesías. Entonces dice, alzaos vosotras puertas eternas, pues vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Sí, pero dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, después de eso, Jesucristo ya es Rey de Reyes, y Él entra, digamos, al salón de recepción. ¿Sí? Para recibir ya por completo el reinado. Y por eso dice, alzaos vosotras, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas. ¿Qué quiere decir eso de las cabezas? Son los dinteles de las puertas. Los dinteles de la puerta es la parte de arriba, ¿sí? La parte de arriba. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Alzaos vuestras cabezas, quiere decir, la puerta está aquí. Ah, no, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque va a entrar el gran Rey de Gloria. Y ese gran Rey de Gloria no puede entrar por una puertecita. Él va a entrar por la puerta grande. Entonces las puertas incluso se tienen que abrir más, porque va a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros vamos a estar ahí para ver. ¿Sí? Entonces, pero sale la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque en el salmista dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Entonces dice, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria entonces? Es aquel que venció. Es el rey, es el león de la tribu de Judá, que humillándose a sí mismo, venció a la muerte, al pecado y a todos sus enemigos juntos. Él es el fuerte y valiente. Jesucristo. Él es. Él el que entonces dejándose humillar hasta lo sumo, siendo escupido, lastimado y golpeado, siendo glorioso, Él es el Rey de Gloria. Él es el fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque se necesita de fortaleza y se necesita de valentía para que teniendo el poder de destruir a toda la gente, no lo haya hecho. Se necesita mucho. Perdón. Se necesita. Porque él con un menear de dedos hubiera destruido a todos aquellos que lo estaban lastimando. No lo hizo. Porque su amor fue mayor. La fortaleza, el amor lo fortaleció tanto que lo llevó a soportar todo eso. Y ese amor es para usted y para mí. Nos amó tanto, entonces que él soportó. Pero en eso él estaba venciendo. Él estaba venciendo a sus enemigos. Estaba venciendo a la muerte. Estaba venciendo al pecado. Por eso él es el fuerte y valiente. Entonces, esa es la respuesta. Él es el poderoso en la batalla. Y después dice otra vez, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez la pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
¿Y quién es el rey quién es el Señor de los ejércitos? Él mismo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Apocalipsis 17:14 que en aquel tiempo, ya en el 17, ellos se van a, la gente, los 10 reyes se van a confabular y van a levantar a todo un ejército para poder pelear contra el Cordero. Pero ahí en el 17 escuchamos que dice, y Él los vencerá. Él los vencerá. Él es el Señor de los ejércitos. Ya, porque ahí en la Apocalipsis 17:4 leímos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, 17:14, perdón, dice, en el 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y en el 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de esos 10 reyes. Está hablando de toda esta confabulación de la oscuridad en contra del Cordero. Y dice, y Él los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es entonces Adonai de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Él es. Entonces alguno puede confundirse y preguntar, hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Quién reina? ¿Jesucristo o el que está sentado en el trono? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, no, es que aquí no está clara la cosa. Pues déjeme decirle que se la voy a aclarar el día de hoy. Así como lo aclaré en un momento cuando di la clase del tabernáculo. ¿Quién es el Cordero Santo? El Cordero Santo es el Señor mismo. Es Jehová de los ejércitos. Es él. Y usted me va a decir, ¿y cómo me lo demuestra? Se lo voy a demostrar ahorita. Ahí en Apocalipsis 5:6, por eso lo pasé así rápido, pero vamos a devolvernos ahí. Apocalipsis 5:6. Dice así, cuando el apóstol Juan ve al Cordero como inmolado, dice lo siguiente. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 es plenitud. Quiere decir que lo que está viendo Juan es al Cordero lleno de la plenitud de la deidad. Lleno de la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, en esa visión, el apóstol Juan resalta eso. Yo vi al Cordero que estaba lleno de la plenitud del Señor, de los 7 espíritus del Señor. Y de esos 7 espíritus habla Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Vamos a irlo a leer. Isaías 11. Cuando Isaías está hablando, ahí en el capítulo 11, está hablando de la profecía de la venida del Mesías, de la venida del Cordero. Y oiga cómo dice, está refiriéndose al Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, oiga bien, reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus. Son los 7 espíritus que está mencionando Juan en Apocalipsis 5:6, cuando él está viendo al Cordero. La plenitud de los espíritus del Señor. Y cuando decimos la plenitud de los espíritus, ahí estaba, en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Sí. Entonces, ¿quién es el Rey de Gloria? El Cordero. ¿Quién es? El Señor. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es Adonai de los ejércitos? ¿Quién es Yahvé, como dicen, como le llaman los mesiánicos, o Yahweh, como le llaman los mesiánicos? Él es. Él es.
Es decir, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, a Dios nadie le ha visto, dice la palabra del Señor. Pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Por eso es que cuando uno de los discípulos se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Hey, ¿no me has visto? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen visible del Dios invisible. Lo dice el apóstol Pablo. El Señor no le responde así, ¿verdad? Al discípulo, pero después lo aclara por medio del apóstol Pablo cuando dice, nuestro Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que el Señor le dice así, ¿no me estás viendo? ¿No te he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque nuestro Señor Jesucristo es la imagen de nuestro Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo no se había encarnado todavía, era el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Él se manifestaba de esa manera. Por ejemplo, cuando se manifestó a Agar, cuando se manifestó a Abraham, cuando se manifestó a Jacob, a Moisés, era el ángel del Señor, ¿sí? Ese era Jesucristo preencarnado. ¿Por qué? Porque era necesario que él fuera visible aún para la creación celestial. Porque nosotros no teníamos acceso a ver, ni tenemos acceso ahorita a ver la creación celestial, a los seres celestiales. Pero los seres celestiales que fueron creados sí necesitaban ver al Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces el ángel del Señor es el que se manifestaba de esa manera. Y viniendo aquí entonces, cuando ya como nos lo narra Mateo 1:18, nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu de Dios y lo llenó de su plenitud. Mateo 1:18. Jesucristo entonces fue concebido en el vientre de María, estando ella virgen, y fue concebida por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor lo llenó de su plenitud. En el Cordero de Dios habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Vamos a leerlo. Colosenses 2:9. Entonces, ¿quién es el que reina? El Señor. Dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y se está refiriendo a Jesucristo, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de esos siete espíritus que dijo Isaías, que se está mencionando ahí en Apocalipsis 5:6. Entonces, es el mismo Señor el que gobierna, el que reina. Ahora, para nosotros es un poquito complicado, ¿no? Porque explicar la Trinidad ha costado mucho y no hay claridad en esto, ¿verdad? Porque algunos nos dicen, bueno, es que son tres personas y en uno solo. Es un mismo Dios en tres personas, ¿verdad? Entonces, se nos complica porque esta mente limitada no alcanza a entender las cosas celestiales, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Cuando le dijo acerca del nuevo nacimiento, le dice, mira, esto no lo entendés, que son cosas terrenales. ¿Qué pasaría si yo te hablo las celestiales? Entonces, nosotros no alcanzamos a entender todo eso. Sin embargo, yo lo expliqué en un momento, más o menos una idea para poder entender cómo es posible que nuestro Dios se haya manifestado de esa manera, ¿sí? Entonces, yo les voy a recordar, para algunos esto es un recordatorio, yo me voy a valer de una gráfica que yo presenté en su momento. Voy a compartir mi pantalla ahorita, así algo rápido para ir terminando. Sí. Muy bien. Entonces yo les compartí esto. Y les dije, aquí hay un cuadro. Este cuadro azul, ¿sí? Todo este cuadro azul es el Señor. El Señor no tiene límites, ¿sí? No tiene principio ni fin. Pero para efectos didácticos yo puse este cuadro, ¿sí?
digamos, todo esto es el Señor. Todo esto es el Señor. ¿Sí? Es Dios. Ahora, quiero acotar algo. Lo puse de color azul, ¿verdad? Para identificarlo. Pero para decirles que aquí en medio de todo esto, o sea, en medio del Señor, así como está, con su gloria plena, con todo su peso de gloria, no puede subsistir ni una persona, animal o cosa. Es destruida por la gloria del Señor. Nadie puede habitar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿se recuerdan cuando cuando Moisés le dice al Señor, Señor, mostrame cómo eres? El Señor le dice, no te voy a mostrar cómo soy. ¿Por qué? Porque si yo te muestro cómo soy, te vas a morir. ¿Sí? Obviamente él tenía todo el poder para resucitar, pero el Señor le dice a Moisés, no. Y Moisés solo ve la última parte del Señor. ¿Sí? Entonces, digamos, este es el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Yo lo expliqué de esta manera. Él lo que hizo fue que se retrotrajo, creó dentro de él mismo un agujero. Un agujero, ¿sí? Eso es lo que el rey Salomón dice, cielos de los cielos. Ahí en Primero de Reyes 8:27, cuando se dedica al templo, el primer templo que hizo Salomón, dice algo maravilloso, que es una realidad. Vamos a leerlo. Primero de Reyes 8. Dice así. Oiga cómo dice. Está Salomón ahí en la inauguración y dice, ahora pues, en el 26 dice, ahora pues, oh Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. ¿Qué es los cielos de los cielos? Yo lo retraté así, es este círculo que está aquí. ¿Sí? En ese círculo que está ahí está toda la creación, las constelaciones, los planetas, todo está allí. Por eso es que el rey Salomón dice, aún los cielos de los cielos no te pueden contener. Más bien él contiene a los cielos, de los cielos. ¿Sí? Y lo pinté de celestito, ¿por qué? Ya más tenue, ¿por qué? Porque el Señor lo que hizo fue llenar esa creación, ese vacío, lo llenó con su ruaj, con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es viento. Es viento. Entonces lo llenó con su ruaj. No es que haya restado de gloria, porque sigue teniendo la misma gloria, el mismo poder y todo, pero solo que obviamente tuvo que retrotraerse. ¿Por qué? Porque aquí en todo esto azul nadie puede vivir. Ni un planeta, nada puede subsistir. Aquí sí. Entonces aquí están todas las constelaciones, ahí están los planetas. Ahí entonces están el cielo, los cielos, y yo le explicaba que el cielo está al norte de la creación, ¿verdad? Porque ahí en Isaías 14:13, cuando Isaías narra cómo fue la rebelión de Satanás, él dice que él se quiso sentar en el trono de Dios, el que está al norte. ¿Sí? Entonces, el cielo está al norte de la creación. Y también creó la tierra. ¿Sí? Creó la tierra. Entonces, el Señor llenó la tierra con su Santo Espíritu, con su Ruach, ¿verdad? Por eso es que nadie puede escapar de él. El que se vaya a donde se vaya, no se puede escapar del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está él. Y eso es lo que dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y dónde me voy a esconder de ti? Si me voy al cielo, ahí estás. Me voy al Seol, ahí estás. Si estás donde quiera que yo me vaya, ahí estás. ¿Por qué? Porque su Ruach, su Santo Espíritu, llena todo esto. ¿Sí? Ok, pero eso es el Espíritu. Pero ¿qué hizo para que nosotros, como seres humanos, lo viésemos después de ser el ángel de Jehová? Entonces se manifestó en su Hijo, Jesucristo.
Él es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando lo pongo aquí es solamente para efectos didácticos, ¿sí? No porque Jesucristo es igualito, Él está en todo, ¿sí? Y ojo, aclaro esto, este no es Jesucristo. Solo lo estoy poniendo ahí para efectos didácticos. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué lo digo? Siempre cuando yo muestro una imagen, yo explico. Este no es Jesucristo, solo es para efectos didácticos. Lo digo porque no va a ser que alguien, como esta prédica, no solamente los de la congregación lo van a ver, sino van a ver otras personas. No va a ser que diga, ahí está Jesucristo, recorten la imagen, la impriman en un cuadro y empiecen a adorar. ¿Sí? No es Jesucristo, solo es para efectos didácticos. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Sí, por eso puse la flecha. ¿Cómo le hacía Dios para habitar, para cohabitar con su creación? Tuvo que, digamos, amoldarse, siendo espíritu, por medio de su ruaj, ¿verdad? Y siendo su imagen, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que reina? Es Dios. Él es el mismo. Él es el que gobierna. Él es el que reina. Él es entonces el que reconcilió al mundo consigo mismo. Como dice el apóstol Pablo. Él reconcilió al mundo consigo mismo. ¿Sí? ¿Y quién fue el que reconcilió al mundo? Jesucristo. Entonces, Él es el Rey de Gloria. Por eso es que en el Salmo dice, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. En el Apocalipsis estamos viendo que es el Cordero el que está siendo investido. Sí, pero es el mismo Dios. Es el mismo. ¿Sí? Entonces, espero haber aclarado esto. Entonces, amados hermanos, el día en que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria, ese día veremos su coronación. Y cuando digo día, ya lo expliqué otras veces, que es en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar ahí. Entonces, cuando estemos pasando estas dificultades, todas estas complicaciones de los últimos días, entonces debemos de recordar que todo eso que está narrándose ahí, nosotros vamos a vivirlo. Nosotros vamos a vivirlo. Vamos a estar ahí con el Mesías. Voy a quitar ya la imagen. Nosotros vamos a estar ahí. Entonces no importa qué esté pasando ahorita. Cierto, nos va a afectar emocionalmente, pero no nos debe de llevar a la congoja crónica, digamos. No nos debe llevar a la desesperación. ¿Por qué? Porque cada cosa que estamos viendo que se está cumpliendo, toda esta crisis que estamos pasando, eso demuestra que ya estamos próximos a vivir esto que acabo de explicar. Y lo que expliqué durante toda esta serie. Nuestro Señor entonces se ha de manifestar en gloria. Y el día que Él se manifieste en gloria, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces mantengámonos con esa esperanza viva. Mantengámonos entonces añorando eso, viéndolo, disfrutándolo desde ya. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque si para Dios es pasado, porque si usted se da cuenta, el apóstol Juan está escribiendo en pasado, pero eso no ha sucedido. Pero si para Dios es pasado, para nosotros es seguro. Porque lo que para Dios es pasado, aunque para nosotros sea futuro, se va a dar. Y entonces, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Y con Él, nuestra manifestación gloriosa también. Así es que entonces mantengámonos firmes, mantengámonos fuertes, mantengámonos soportando, porque como dice el apóstol Pablo, todo lo que podamos pasar aquí, todas esas vicisitudes y todos esos problemas, son nada en comparación con la gloria venidera. Hermanos, yo lo estoy diciendo así con estas palabras,
Pero lo que yo estoy diciendo, digamos, no describe a plenitud esa maravilla que viene. ¿Sí? Es más, usted imagínese lo mejor de lo mejor. Eso de lo mejor es nada en comparación con lo que se va a dar. Es infinitamente bueno, infinitamente glorioso lo que viene. Entonces vale la pena quedarnos acá siempre anhelando ese momento glorioso. Así que no se me acongoje, porque el Señor está a las puertas y con Él su manifestación gloriosa. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y poder apreciar, Señor, de alguna manera cómo van a hacer las cosas. Sabemos que nuestra mente limitada y finita no alcanza a entender toda esa maravilla infinita que tú tienes para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos ahí enfocados en esto, porque eso nos va a mantener firmes, Señor, sin desmayar en medio de esta crisis que estamos viviendo. Gracias, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, el tiempo con nuestro hermano Fabio.